Perfecto. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo live de Valquiria Libre. Recuerden que en el tema de esta semana vamos a retomar muchas de las preguntas que hemos localizado como impactantes o interesantes o las más pedidas por todos ustedes sobre este estilo de la personalidad, el psicópata integrado o el psicópata narcisista. Y si es la primera vez que te unes a este live, a este tipo de contenidos, justamente vamos a estar hablando de un tipo o de un rasgo de personalidad que pueden ser vínculos sumamente peligrosos, ¿no? Que pueden destruirnos emocionalmente, físicamente. Y entonces te invito a ver los contenidos anteriores para identificar ese tipo de patrones o de relaciones, ¿no? Porque aquí vemos que son historias que se repiten, ¿no? En esta selección de parejas similares, y entonces tener en claro estos rasgos de la personalidad nos puede ayudar a reconocer que estas personas están presentes en distintos ámbitos de nuestra vida, y entonces así vamos a estar generando esta búsqueda de salud, ¿no? Ya sea romper estos vínculos, sanarme a través de este mismo conocimiento. Y entonces me acompañan el día de hoy el psicólogo Israel Rincón. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y también nos acompaña la psicóloga Eunice Segura. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Entonces vamos a iniciar justamente con esta primer pregunta, que es de las más frecuentes. ¿El o la psicópata narcisista vuelve? ¿Algo de lo que ustedes quieran comentar, compañeros? Ok, me gustaría iniciar. Me parece que probablemente si tienden a volver, si ellos observan que pueden obtener lo que desean, ya sea controlar, sacar alguna ventaja, triangular a la persona con la que estén, con la anterior, esta como forma de manipular a través de un tercero. Me parece que esas serían algunas de las formas en que podría volver. No sé qué piensan los demás. Ok, gracias. Bueno, suponiendo que la relación con el psicópata narcisista es de pareja, hay una característica muy insistente en el retorno, en el regreso, en el insistir, volver una, dos, tres, simultáneas veces, de forma periódica incluso, ¿no? De hecho, notado algunos en la cuestión clínica, cómo hay ocasiones en las que pueden pasar años y regresan, ¿sí? Y pues bueno, hay otra condición con la situación de los psicópatas narcisistas, en los que si no es en una relación de pareja, también hay una insistencia o una condición continua de este retorno, y que de alguna otra manera, a donde quiera que estén, relacionándose con lo que sea, siempre vuelve hasta como sin culpa, como no importando la historia, como trató de decir, pues ya pasó, ¿no? Eso no fue nada, ¿no? Ya eso, olvídalo, supéralo, ¿no? Algo de eso ocurre muchas veces en este tipo de relaciones con personas, este tipo de características. Ok. Entonces, de esta forma nos podemos encontrar, ¿no? Que esta personalidad va a estar recurrentemente apareciendo, ¿no? Ya sea en el área laboral y justamente como lo mencionabas, ¿no? En nuestras parejas, en esos vínculos afectivos, ya sean definidos o no definidos, y nos vamos a encontrar con la sensación de que estos psicópatas integrados eh, siempre vuelven, ¿no? Y esta misma sensación de no estar o carentes de sentimientos o de empatía, al momento en el que ellos no están viendo que tú estás poniendo límites, que en estas relaciones de pareja
ya encontró una zona de confort, de seguridad, que sabe que ya nos ancló en este incluso círculo de violencia que podemos llegar a vivenciar, eh, pues vamos a vivenciar, ¿no? El regreso de esta persona, ¿no? Desde nuestros propios límites, cómo no estamos validando la sensación o los límites afectivos, interpersonales con esta persona, ya que sea que nosotros tenemos una ausencia de conocimiento para hacerlo, a lo mejor tenemos culpa o remordimientos, nos va a hablar justamente de una carencia de relaciones o de reacciones afectivas, y eso les va a encantar, ¿no? Se va a volver justamente un lugar donde ellos van a poder regresar, tomar, tener este objetivo cumplido y después volver a irse, ¿no? Vamos a continuar si no hay algo que agregar. Quisiera preguntarles antes. Adelante. Con la siguiente pregunta sobre por qué el psicópata narcisista se hace la víctima. Bueno, como retomando un poquito de esto que acabas de decir, David, me parece que justo son personas muy estratégicas y hacerse la víctima, pues les puede llevar a cumplir ciertas funciones o finalidades, ¿no? Como hacer sentir culpable a la otra persona, querer tener como querer centro de atención o provocar algún sentimiento en el otro, ¿no? Y que eso le va a llevar a obtener ciertos privilegios. Me ocurre que es como una forma de manipular, ¿no? Coincido, comparto con la compañera Eunice, no solamente es una forma de actuar la manipulación, sino es me parece una de las características principales de la relación con un psicópata narcisista. El hecho de culpabilizar, el hecho de victimizarse y jugar en esta relación victimal, a veces haciéndose la víctima, a veces victimando, y pues jugar con esa condición con su pareja, particularmente vulnerándola, la parte emotiva, anclándola y de alguna otra manera pues llegando a puntos en los que pues no trasciende digamos, los hechos, los actos, sino que la misma condición victimal se va repitiendo, se va mutuamente rolando, porque me parece que en una relación con un psicópata narcisista, no es solamente que se hace la víctima, sino también se victimiza a su presa, a su pareja, ¿sí? Y esta condición la va nutriendo, va viendo la debilidad, va haciendo sentirlo o haciéndola sentir culpable de ciertos actos, ciertos hechos, no perdona, digamos, de alguna otra forma y siempre revictimiza, siempre retoma un hecho, un acto que por lo general siempre como que equipara con su propia historia, ¿no? Muchas veces he dado cuenta que en algunos casos muchos psicópatas utilizan pues la propia historia de su víctima, ¿no? Para pues de alguna otra manera encontrarse ahí y reflejarse y proyectarse y ocupar la culpa para en cierto momento después revertir y victimizarse, ¿sí? Y estar en esa, digamos, rueda continuamente y de forma infinita, ¿no? Básicamente, como hacerlos sangrar sin llegar a matarlos, ¿no? Hacerlos víctimas, hacerlos victimarios, culpabilizarlos, hacer el hecho de la culpa como mecanismo de anclaje a esa relación, ¿no? De no dejar ir, porque en cierto punto existe como un apresamiento, válgame la expresión, como un ejercicio de pensar a su víctima, ¿no? Y no dejarlo del todo, digamos, inamovible, sino con un poco de vida, un poco de suspiro para poder, digamos, sangrarlo de esa condición. Algo de eso. Justamente como tú lo mencionas, Israel,
nos podríamos dar cuenta de algunos de estos rasgos, ¿no? Donde solo pareciera que nosotros podemos ver su verdadera naturaleza, ¿no? Y como tú mencionas, hay una fase de evaluación, de discriminación, y entonces surgen las preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta de quién en verdad es mi pareja, mi jefe, mi compañero de trabajo, compañera de trabajo? Y entonces, de nuevo, parece que solamente nosotros podemos ver esta naturaleza depredadora, ¿no? Todos alrededor lo consideran, la consideran una persona maravillosa, encantadora, porque si bien este psicópata integrado tiene la capacidad social de encanto y seducción, ¿no? Y a lo largo de este mismo forma en la que nosotros nos vinculamos, el periodo de relación, va a generar un proceso de disonancia cognitiva, donde vamos a empezar a ya dudar de mí, de las percepciones. ¿Acaso yo soy la única persona que ve lo que estoy viendo? Y entonces se va a ir con estas palabras de halago, la seducción, este encanto superficial, en todas sus relaciones sociales e incluso en las profesionales, ¿no? Donde va a ser adorado por todas estas personas que incluso también resultan ser víctimas de esta manipulación. Y entonces el hecho de que pueda mantener estas relaciones tan superficiales con mucha gente a la que seduce o a veces eh, compra con regalos o palabras, tendríamos que verificar cómo es que estas relaciones sorprendentemente van a resultar más duraderas incluso que sus relaciones de pareja, ¿no? Entonces, parece que eso nada más lo vamos a tener nosotros. O justamente otra forma en la que eh, le funciona ser víctimas para revictimizar, ¿no? Nos va a llevar a la desestabilización, a la acusación, al acoso emocional, y entonces te va a acusar de experimentar emociones que él mismo o ella misma ha provocado en ti. Entonces, esta conducta errática, poco fiable y cambiante que vemos en este tipo de personalidad, también nos puede acusar de tener celos o de ser posesivo eh, por nuestras conductas y después va a ir y va a coquetear con un ex o después vas a ver justamente que está haciendo lo mismo que nos está diciendo que dejemos de hacer con otras personas, ¿no? Incluso hasta te podría acusar de ser dependiente, ¿no? Después de estar varias horas o varios días en comunicarse contigo. Estas falsas acusaciones es esta parte de volverte a ti su víctima, ¿no? Y eso es como lo hacemos revictimizando. Yo ya no soy esta persona que te lastima, entonces yo te hago creer que en realidad tú me estás lastimando. Por eso se vuelve una víctima, ¿no? Ya que hay una hipocresía en estas expectativas o exigencias desmedidas de respeto, adoración y fidelidad hacia ti, pero no lo va a cumplir contigo, ¿no? Sí lo pide que lo hagamos nosotros, pero él no va a eh, darlo hacia ti. Entonces lo convierte en un camaleón social, ¿no? Y hay que estar atento a todas estas perspectivas. ¿Ustedes qué opinan, colegas? Mm, no te- Es como una forma muy sutil, ¿no? De poder llevar su conducta poco a poco hasta que de alguna forma lleva a la otra persona como a este desequilibrio, ¿no? Y entonces como ponerla al borde y de pronto como ese otro papel, ¿no? Si tú eres la que lo estás haciendo, no soy yo. sí, comparto. Comenta la espectadora, la compañera Jacqueline Towers. A mí me gustaría que se pudiera ahondar en el perfil de las personas que aceptan a un psicópata narcisista. No sé si en alguna asociación ya lo hayan mencionado. No, me parece que no lo hemos hablado. Y precisamente hablar de la cuestión victimal abre, digamos, esa perspectiva digamos, las ciencias, de las ciencias sociales en la victimología, ¿no? Y por ahí un autor que podríamos retomar para la cuestión de victimología es Rodríguez Manzanera, quien pues nos habla de la relación específica víctima-victimario, ¿sí? O criminal y víctima, ¿sí? En la cual pues me parece que existe un gran análisis en tanto a, digamos, llevar la pareja indisoluble, donde hay una víctima, existe un victimario, ¿sí? Y allí podrá dar uno cuenta, o Rodríguez Manzanera da cuenta
no existe, digamos, cuestiones azarosas, ¿no? Que siempre hay una relación. De hecho, de allí podríamos saltarnos a pensar el dichoso síndrome de Estocolmo, donde la víctima se enamora de su victimario, y podemos aterrizarlo en la cuestión de qué ocurre con la relación, la pareja, digamos, amorosa entre un psicópata narcisista y su víctima, o una sobreviviente de un psicópata narcisista. ¿Qué ocurre? ¿Qué los vincula? ¿Qué los une? ¿Sí? Hay algo que ahí se discutía con otro compañero, en el que pues coincido mucho con él en el sentido de decir que todos tenemos un narcisismo, eso es un hecho, todos estamos estructurados con una condición narcisística, sí, eso como base, ¿no? Salvo que en la cuestión con el psicópata narcisista, que podríamos compartir que todos estamos estructurados con un narcisismo, digamos, formulado o, digamos, integrado en nuestra personalidad. Con el psicópata narcisista existe otra condición que no permite esa condición de lazo con un semejante, ¿sí? Y es capaz de detectar, digamos, o tiene una habilidad de detectar o leer, digamos, en sus posibles víctimas, aquella condición donde claudique o tenga alguna condición de la cual el psicópata se adapte a esa necesidad. Es decir, sabiendo que en todos existe una falta, un psicópata narcisista podría llegar a ser una personalidad camaleónica para cubrir esa falta, ¿sí? Y decir cuál es el perfil de una víctima de un psicópata narcisista. Te puedo enunciar que perfiles hay como mujeres o víctimas o sobrevivientes existen, ¿sí? Digamos que la vulnerabilidad o la habilidad de un psicópata narcisista está en la seducción, y que precisamente esa seducción sumada a la lectura que tienen ellos de saber de qué pie uno falsea, de qué pie uno anda mal, pues se vincula a esa condición y es capaz de encontrar en cualquier extracto de la sociedad pues una víctima, ¿sí? Podemos enunciar que existen víctimas profesionales de la salud, víctimas con una gran carrera, víctimas en cualquier estrato social, mujeres vulnerables, hombres muy inteligentes, hombres muy hábiles, hombres con bastante ingenio, etcétera. Es decir, no hay una característica que fije a las personas que son víctimas de los psicópatas narcisistas. Sin en cambio, el psicópata narcisista sí tiene una habilidad para detectar, digamos, esa condición que a cualquier persona con alguna carencia o alguna falta puede leer, y pues en ese momento adaptarse a esa necesidad, ¿sí? Por ejemplo, si a una mujer es fanática de los perritos, pues bueno, el psicópata narcisista es capaz de simular que le gustan los perritos y al rato anda ahí hablando de perritos. Si a un hombre le gusta el arte, le gusta el cine, le gusta la música, la mujer psicópata narcisista puede ser capaz de integrarse a un mundo que tal vez le es ajeno, y de repente, no digo volverse experto o experta, pero sí tener noción y saber cómo llegar, por dónde llegar, ¿no? De ello creo que se puede extender mucho más, pues, la plática de, pues, cuál es el perfil de la víctima, ¿no? Pero, pues, bueno, espero sea solamente una introducción y tal vez en un futuro no muy lejano lo platiquemos, ¿no? Pero reitero, es Rodríguez Manzanera, desde su libro de criminología, en el que se puede, pues, digamos, creo yo, leer, pues, esta relación víctima-victimario que podemos aterrizar en el contexto de psicópatas narcisistas y sus parejas, ¿no? Nada más. Ok, muy bien, Israel. Yo creo que lo que mencionas es muy importante y me gustaría complementar, por ejemplo, esta situación con los vínculos traumáticos, ¿no? Podemos conocer que existe un vínculo traumático en una relación cuando justamente hay una lealtad ajena a esta lógica, al sentido común, ¿no? Ya mi relación se vuelve algo difícil de zafarse, de liberarse, donde estos vínculos patológicos ya se vuelven incluso hasta adictivos, ¿no? O se busca explicar lo inexplicable, ¿no? Hay una incapacidad para desvincularse con esta adicción,
o incluso llevamos a una negación o a una ingenuidad ante la realidad que resulta o podría resultar en este sentido autodestructiva, ¿no? Ya que estas señales pueden ser cuando te obsesionas por personas que te han hecho daño, que hace tiempo que están fuera de tu vida y aún así te preguntas qué será de ellas, qué estarán haciendo, o sabemos que ya no tenemos que pensar en ellas, pero lo seguimos haciendo, ¿no? O cuando seguimos buscando este contacto, ¿no? A pesar de que sabemos que de sobra me van a causar daño, ¿no? Cuando me vuelvo este salvavidas y sigo acudiendo al rescate y en ayuda de personas que han demostrado ser destructivas conmigo. Cuando jugamos a ser honestos y leales con las mismas personas que también nos han mentido, ¿no? Entonces, este ir y venir y reconectar y buscar a estas personas que ya nos han usado, que nos han utilizado de forma abusiva, son las pautas, ¿no? De estos vínculos traumáticos y como tú dices, hay diferentes patologías como Estocolmo y ya estamos hablando entonces de víctimas y victimarios, ¿no? Entonces, me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de psicópatas narcisistas? Al final de cuentas, nosotros nos vamos a generar esta sensación de seguridad o confianza a través de este mismo conocimiento, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, creo que en relación a eso, lo que mencionaba, creo que no solo basta como entender porque es que te lleva a regresar una otra y otra vez con esa persona, ¿no? Sino desde este asunto de la individualidad, pues como rescatar ese asunto, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué ocurrió en relación a mi historia, ¿no? ¿Por qué de pronto me vinculo con personas así? Que creo que al final es una línea tan delgada que de pronto es fácil como perderse, ¿no? Y ¿por qué es tan importante hablar de los psicópatas narcisistas? Pues porque me parece que de alguna forma, como bien lo mencionaban en esta sesión y en anteriores, son personas que conviven con nosotros con naturalidad, ¿no? No es como que de pronto este prototipo, como bien decía en la sesión pasada, de una persona como vemos en las películas, ¿no? Esos de terror, sino pues son personas que usan ese disfraz, ese encanto para acercarse a las demás personas y pues de alguna forma pasar desapercibidos, ¿no? Y creo que el poder reconocer cuáles son sus características, su modo de relacionarse con las personas, puede ayudar a personas que están vinculados con ellos y a lo mejor hay como esta pregunta, pero no te atreves a saber si realmente es desde si tú estás mal por vincularte con esa persona, si a lo mejor la otra persona tiene razón, sino pues eso te va a ayudar como de alguna forma a buscar un espacio donde puedas escucharte, ¿no? Y determinar si eso es lo que quieres seguir en tu historia, si quieres continuar con ello o de plano, pues poner un límite o a lo mejor como lo decían en la sesión pasada, ¿no? A lo mejor es tan difícil poder desvincularte de esas personas, pero a lo mejor poner esa línea, ese límite, ¿no? Que a lo mejor sí, en cuanto a la teoría, pues sí, el contacto cero, totalmente, ¿no? Pero a veces estamos tan en contacto con ellos que es muy difícil, pero el poder escucharte, darte como este espacio de decir, estoy viviendo esto, me estoy sintiendo de esta forma y no me hace sentir bien, pues a lo mejor es como acercarse a un espacio donde puedas sentirme escuchado, ¿no? Gracias, Eunice. ¿Por qué es importante hablar de los psicópatas narcisistas? Me parece un arma de doble filo, del cual creo que aún así merece la importancia ponerlo sobre la mesa, porque es importante, si bien no correr hacia la estigmatización o a la generalidad, y la idea que yo esperaría no ocurriera es que de aquí no saliera de repente todo mundo a querer identificar psicópatas narcisistas por todas partes con todo mundo, porque no es la idea, porque algo semejante ocurrió con el espectro autista, con el trastorno de déficit de atención y hiperactividad,
que con el Asperger, que pareciera que se puso de moda, ¿sí? Y para moda sería una de las peores modas, ¿no? Elementalmente para la constitución de una sociedad donde se normaliza, digamos, se lleva a una naturalidad el nombrarse como que algo, como algo que en principio se desconoce, como algo que en principio todavía no está definido, ¿sí? Hay que enunciarlo, pese a que nosotros nombramos o se insiste en psicópata narcisista, psicópata integrado o el perverso o el narcisista encubierto, depende también del país, cómo también se le llame, ¿no? Algunos hasta el tóxico, la tóxica, relaciones tóxicas, etcétera, ¿no? Depende de cómo lo quieran nombrar, ¿no? No existe tal cual una definición pura, por decir así, que lo defina en ningún manual, digamos, de los que en la actualidad rigen en nuestro mundo, ¿no? Que digamos, en este caso estaría hablando del CIE-10 y el DSM-5, ¿sí? Que no es trastorno de las relaciones afectivas, ¿no? Un trastorno de relaciones sociales, ¿no? Y que entre psicópata, entre sociópata, entre narcisismo, entre perverso, pues bueno, se está, digamos, debatiendo en ello, ¿no? Que digamos que no importe y que no sea necesario, ¿no? Pero me parece que entre más, digamos, se vea el panorama en el que se está jugando, encontremos, digamos, las características que convocan a las personalidades con estas características, de alguna otra manera ayuda a nombrar algo que no anda bien, ¿sí? Mucha gente seguramente haciendo memoria o reflexión encontrará que en su vida se ha topado con más de una relación de ese tipo. Y no me refiero solamente a la relación amorosa de pareja, sino tal vez a la laboral, a la familiar, a la de trabajo, a la de la escuela, etcétera, ¿sí? Y no por ello me parece que se tenga estigmatizar la patología, ¿no? No por ello creo que se deba, digamos, satanizar esa práctica, ¿no? Me parece que allí lo importante es que si alguien identifica, pues, algún rasgo, alguna característica de este tipo, sencillamente, pues, no es libre allí en esa relación, no hay un sentido de libertad y se está sufriendo, y si hay un tipo de violencia que no detecta, porque cree que es normal, porque cree que está bien, porque la tradición así ha sido eh, generacionalmente, etcétera, me parece que precisamente la sociedad está volcándose a, digamos, a señalar aquellas condiciones que no debiesen de ocupar, digamos, una práctica social habitual y común, ¿sí? Debemos como sociedad pensar en nuevas formas de vincularnos, nuevas formas de pensar a la sociedad, que no precisamente es nombrándolos con más asignaturas o más nomenclaturas de trastornos, pero debemos señalarlos que aquellos que ya están, aquellas prácticas que están en uso y que pues aquello que se puede impedir, digamos, poniéndole en el reflector pues bueno, está ocurriendo esto con la sociedad, aquello que se pueda de alguna forma, digamos, limitar o posibilitar que no se llegue a más, pues adelante, ¿no? Porque desatinadamente, desafortunadamente, esta condición con una persona psicópata narcisista, no en todos los casos, pero en algunos casos, se llega a una cuestión letal, ¿no? Se llega a una situación en la cual ya se convierte en un feminicidio, se convierte en una muerte de un crimen pasional, se convierte en un aislamiento de la sociedad de una forma terrible, de la cual si, por ejemplo, este video o cualquier otra situación ayuda a que esa persona detecte esa relación, creo que en cierto momento pues podría existir una posibilidad diferente de existir de forma distinta, sin la necesidad de vincularse a través de la violencia, ¿no?
bueno, hasta ahí le dejaría yo. Ok, muy bien. Eunice, ¿te gustaría agregar algo más o le damos las redes a las personas que nos están escuchando? No, no, adelante. Ok, pues muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos acompañan en las transmisiones y en este evento donde estamos invitando a las personas a dejar sus experiencias personales, a pesar de que no sean expertas en la salud. Queremos llegar a conocer estas voces o estas experiencias personales que han tenido con estos psicópatas integrados o psicópatas narcisistas en el coloquio internacional. Esa fue la palabra que se me había ido. Y entonces repetimos que lo puedes hacer a través de Instagram, Twitter y Facebook. En las redes nos puedes encontrar como Valquiria Libre. ¿Hay algo más que tengamos que agregar, Israel? Sí, claro. Un saludo a la compañera Yuri Aguilera. Y pues bueno, Jackie Torres, tus preguntas creo que dan para otra sesión de este tipo. Dices, en algún momento el psicópata narcisista buscaría ayuda y estar consciente de su manipulación. Eso es ya creo que el tema de discusión para abordarlos desde la práctica clínica, desde la práctica terapéutica. Y pues bueno, creo que da para una sesión solita de esto, ¿no? Y dice, porque ha perdido el encanto para manipular y buscar recuperarlo. Eh, pues bueno, son preguntas que yo las dejaría como invitación para la siguiente sesión. Y pues bueno, reiterar la invitación, compañeros, sean o no sean profesionales de la salud mental, la participación, el vínculo, el lazo, lo que tengan que decir va a ser importante y seguramente a alguien pues le hará eco, ¿no? Y seguramente, y esperemos eso le ayuda a salir de una condición o situación que pues se puede evitar, ¿no? Se puede evitar cosas peores, ¿no? Y pues bueno, de mi parte creo que sería todo, Vincent. Ok, de mi parte también sería todo. Si aún tiene algo que agregar, yo creo que cerraríamos la sesión retomando estas mismas preguntas que nos deja el público para la siguiente sesión. Recuerden acompañarnos el siguiente martes a las 7 de la noche. Muchas gracias, bye. Sí.